Muy buenos días, amigas, amigos de mesa. Es un gusto compartir esta mesa con Juan Hugo, Rafael, Hamlet, Mariana y por supuesto con todos y cada uno de ustedes, cada una de ustedes. Este momento que estamos viviendo es sin duda un momento histórico. Es un momento que hace 20 años habría sido impensable. Es más, ni siquiera lo imaginábamos la propia gente que habíamos estado participando desde organizaciones sociales o políticas de inclinación de izquierda. No se imaginaba. Y no se imaginaba porque hemos tenido en nuestro país un poder judicial absolutamente encumbrado, escondido, oscuro, es poco conocido. Hace 20 años nadie sabía quiénes eran los y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Poquito se hablaba de lo que resolvían los jueces o los magistrados. Ha sido un poder muy oscuro y poco conocido. Es más, el día de hoy mismo tenemos que comentar, cuando empezamos a hablar del Poder Judicial Federal, tenemos que comentar que es distinto del Poder Judicial Estatal, que unos tienen unas facultades, otros tienen otras. Cuando, por ejemplo, de los gobiernos y de los congresos, todo mundo sabemos que hay gobierno municipal, estatal, federal, sabemos más o menos quiénes son los gobernantes, conocemos diputados también a nivel local o a nivel estatal, estatal o federal, conocemos senadores, hay mucho más transparencia porque sus actos son más visibles y el impacto de esos actos también es más visible. Del Poder Judicial no se veía tanto hasta apenas de 2018 a la fecha. Y por eso ahora tenemos que comentar que el Poder Judicial de la Federación, que está en cuestionamiento, se compone de jueces de distrito y jueces federales, alrededor de 1,500, de magistrados, de tribunales colegiados, que es como una instancia de revisión de lo que hacen los jueces de distrito, y de ministros y ministras, 11 personas, que a su vez revisan lo que hacen los jueces de distrito y los colegiados y los tribunales colegiados. Es una estructura que en total llega a cerca de 2,000 personas. Esas 2,000 personas actualmente siguen encumbradas, sigue siendo todavía al día de hoy, cuando se está cuestionando lo que se hace y cómo se va a reformar el Poder Judicial, sigue siendo bastante oscuro y lo conocemos en general por algunos atropellos, porque ya liberaron a fulano, porque resolvieron en contra de cosas muy elementales. Bueno, conocimos hace algunos días, semanas quizá, casos bárbaros como este de juez que pretendía que una niña de 4 años acreditara las condiciones, el lugar, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que había sucedido un abuso sexual. Y claro, ocasionan indignación, pero casi nada más. Por esas razones llegamos a conocer lo que hacen los jueces el día de hoy. Y entonces, por supuesto que cuando hay un Congreso elegido popularmente que quiere hacer cambios fundamentales para el país, como cambiar la ley de la industria eléctrica para fortalecer la energía eléctrica nacional y su generación y por lo tanto los costos, entre otros y fundamentalmente hacia los usuarios, o cuando hay leyes fundamentales que se aprueban para modificar las pensiones en el país o algunos otros temas de carácter social sustancial. Bueno, esa no se ha detenido afortunadamente, pero sí hay algunas otras medidas de carácter social que fueron detenidas,
como la emisión o la distribución de los libros de texto gratuito en 2 entidades federativas, Coahuila y Chihuahua, por jueces de amparo. Nos enteramos también ahí lo que hacen algunos jueces, o cuando se quiere hacer una reforma electoral para modificar el número de diputados, de senadores, el número de regidores en los estados, en los municipios, en los congresos de los estados, de diputados, y se detiene en la Suprema Corte, pues nos enteramos ahí también de qué importancia tienen lo que hacen los ministros, en ese caso, de nuestro país. Y entonces, por supuesto que hay que cuestionarnos qué está pasando, y entonces miramos todo el tema de justicia y decimos, pues si no es nada más eso, no son solamente resoluciones absurdas sobre un abuso de una niña. ¿Quién tiene acceso a la justicia en nuestro país? ¿Quién tiene acceso fácil a un abogado, a un juicio que pueda llevarlo y además con confianza? La gente en general, fíjense, yo les decía a compañeros platicando estos temas, que cuando uno está en instancias, por ejemplo, de asesoría jurídica, muchas veces la gente llega a preguntar si el abogado que contrató no lo está engañando, si va bien en un camino correcto, si lo que está resolviendo el juez de verdad se tiene que acatar así, o incluso qué cosa es lo que significa una sentencia, qué cosa dice la sentencia. ¿De verdad tenemos que entender tal cosa? Y entonces vemos que el problema de la justicia es muchísimo más grande. No es solamente las leyes que se están deteniendo en contra de la voluntad popular, de la mayoría que eligió el pueblo de México en un congreso, sino son temas bastante más fuertes y más profundos. Y entonces nosotros pensamos, pues hay que empezar con las cabezas y luego seguir con una reforma más fuerte al conjunto del Poder Judicial para que la gente, en primer lugar, pueda acceder a un abogado, a una abogada sin que lo vaya a defraudar, a un juez, a una jueza sin que lo vaya a engañar o sin que vaya a resolver cosas absurdas o sin que archive los expedientes y nunca resuelva, porque aquí tenemos casos que se resuelven 10, 15, 20 años después de que se interpuso una demanda. Bueno, necesitamos también tocar muchos temas, pero efectivamente empezamos con las cabezas. Y empezar con las cabezas a mí me parece muy correcto, porque finalmente, como dicen, se debe limpiar de arriba para abajo en vez de abajo para arriba, porque es más efectivo. Entonces yo creo que esta reforma que plantea 3 cosas fundamentalmente, plantea en primer lugar la elección de ministros y ministras, de magistrados y magistradas, de jueces y juezas, elección popular. Actualmente se elige nada más, o más bien se designa quienes participan en la designación de 11 ministros y ministras, es la propuesta del presidente y la votación en el Senado. Entonces se propone que los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, hagan 10 propuestas y que se sometan a votación. Eso suena mucho mejor, ¿verdad? Porque sí podremos saber quiénes están, qué proponen, a qué se comprometen y si ya ocuparon algún cargo de juez, qué cosa hicieron, liberaron injustamente a algún capo del crimen organizado, o si no dejaron de resolver cientos o miles de expedientes por desdén. Entonces es muy importante que podamos, en este caso, analizar el impacto de esa parte de la elección de los ministros y ministras. En segundo lugar, se propone que se elijan magistrados y magistradas. Actualmente, la forma en la que se designan
es a través de concursos cerrados en los que participa nada más el personal del propio Poder Judicial, ni siquiera los abogados que vienen de las carreras de derecho de todo el país. Se dice que son los mejores. Pues los mejores, ¿para qué? Mejores porque tienen muchos títulos, en el mejor de los casos, pero eso no ha cambiado el sistema de justicia, y esos mejores títulos tampoco han significado que resuelvan más rápido o que sean más justos. Y se propone también que se elijan a los jueces de distrito, que se eligen, que en realidad también se designan actualmente por eso que se conoce por carrera judicial, que no es carrera, pues es un escalafón que se tiene para que puedan ser actualmente jueces o magistrados en esa dimensión. El otro día que fuimos a la Cámara de Diputados, comentábamos que, porque se hace mucho énfasis en que lo más importante es la independencia de los jueces, y sí es muy importante, independencia en cada uno de los casos, esa es la independencia a que estamos obligados. Pero se habla mucho, porque se dice que está en peligro, que con la elección está en peligro, que porque la gente puede elegir a abogados comprometidos con los capos, y bueno, que con quienes están comprometidos algunos de los que están por ahí, pues eso no se salva, ¿verdad? Pero yo creo que es más fuerte el criterio de la gente y de lo que pueda votar que lo que de quienes designan actualmente. O de sistemas cerrados, que por cierto tiene en un altísimo nivel de nepotismo al Poder Judicial. Más de la mitad de los jueces, juezas, magistrados, magistradas y ministros tienen familiares que llegan incluso a un caso absurdo en el que de una sola familia son 65 familiares contratados dentro del Poder Judicial, porque son ambientes muy cerrados, porque no se abre justamente a otras personas que vienen de fuera. Entonces, yo les decía mucha independencia, pero en realidad la independencia que se tiene actualmente nada más es de la ciudadanía. Los jueces son independientes no del crimen organizado, no de los grupos delictivos, no de los grupos de interés económicos, sino nada más de la ciudadanía. Y decimos, pues tiene que corregirse, y una forma de corregirse pues puede ser justamente esta reforma. La reforma va a democratizar al Poder Judicial, va a obligar a los jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras a rendir cuentas. Eso es muy importante, que sepamos quiénes y qué hicieron, y además si quieren ir a conquistar el voto, pues tienen que explicar qué van a hacer, y si quieren seguir en ese cargo, pues explicar qué hicieron. Rendición de cuentas, escrutinio popular es fundamental. También se pretende dividir, como ya se explicó, pues un Consejo de la Judicatura Federal que actualmente debería estar totalmente separado de los propios jueces. Y son los mismos, los jueces juzgan a otros jueces, los jueces administran todos los recursos que son altísimos del propio Poder Judicial Federal. Entonces, otro punto muy importante. Y en tercer lugar, justamente se prevé este problema del cumplimiento del límite de las remuneraciones. Decía Hamlet que se dicen muchas cifras. Yo sí sé la cifra correcta, y la sé porque he visto los recibos y devuelvo una parte de lo que recibo para ajustarme al límite constitucional. Un ministro o ministra recibe nominalmente actualmente 200,000 pesos al mes, 204,000 me parece. Pero además recibe un seguro de gastos médicos mayores, que cuesta al año más de 900,000 pesos. Pero además recibe un seguro
seguro de retiro individualizado se le llama, que es un seguro que por cada peso que se ahorra, se da otro peso. Y el límite para ese ahorro es del 10% de los ingresos de los ministros, es decir, pueden estar ahorrando 20,000 pesos al mes y les dan otros 20,000 que provienen del propio, que les regala el erario porque provienen del propio presupuesto. Pero además se recibe otro seguro, un seguro que no me acuerdo ahorita cómo se llama, porque son 3 seguros privados, 3 seguros contratados, y además se reciben 85,000 pesos líquidos para alimentos, porque son caros los alimentos, ¿verdad? Seguro que se los han de gastar en el súper. Y además se reciben 40,000 pesos más para medicinas que no son cubiertas por el propio seguro de gastos médicos mayores. Pero además se reciben 300 pesos para lentes, porque hay que cambiar los lentes cada mes. Y se recibe un pago de 460,000 pesos, ya sin impuestos, de riesgos, porque se arriesgan mucho los ministros. Bueno, además del aguinaldo de más de 500,000 pesos al año. De todos estos gastos, yo creo que no estoy segura si están juntos, hice la suma, la pueden ver ustedes con detalle, la subimos a internet, la pueden consultar por ahí para que vean exactamente los conceptos, y la suma es de 590,000 pesos al mes. O sea, son 200,000 líquidos más casi 400,000 pesos en prestaciones permanentes. Entonces sí hay un salario absolutamente excedido, absolutamente ofensivo, que yo creo que pues tiene que corregirse, nos lo diría el puro sentido común, pero fíjense que es más grave todavía porque hace 14 años, en 2009, se aprobó una reforma, y les voy a decir, el colmo de colmos es que uno de los que propusieron esa reforma fue un tal Felipe Calderón. Se aprobó esa reforma para que se recortaran los salarios de los altos funcionarios públicos, porque se documentó que habían funcionarios, entre otros hasta presidentes municipales, que ganaban más de 700,000 pesos al mes en ese año, en 2009. Entonces se hizo una reforma que entró en vigor el 1 de enero de 2010, que decía desde entonces que el tope salarial para los funcionarios públicos iba a ser el salario del presidente de la República. Y decía exclusivamente para los miembros del Poder Judicial, tenía un transitorio que decía que se respetaría lo que ganaban hasta ese momento quienes habían ingresado antes en el Poder Judicial, y que iba a ser vigente el límite a todos los que ingresaran después. 14 años después no hay más que, una persona, su servidora, y las personas que trabajan en el equipo de su servidora, quienes cumplimos ese límite constitucional, y jueces, magistrados y ministros ganan más que ese límite constitucional. En total son más de 2,000 personas, cerca de 2,300 personas, que al día de hoy, 14 años después de la reforma, y además, déjenme decirle, un 70% que ingresaron después de esa fecha, en 2010 para acá, no ha cumplido el límite constitucional. Entonces, se pone énfasis en la reforma que ahora se hace para que se cumpla, porque es ofensivo, porque no debería ser pues simplemente por conciencia, por probidad, por carácter de racionalidad, que además estamos obligados, servidores y servidoras públicas, que se pudieran tener salarios sensatos, pero no.
Se tiene el poder y se cree que es para quien tiene el poder y empiezan a servirse a manos llenas, se distribuyen, contratan directamente mal y se cometen estos abusos. Entonces, en síntesis, con estos 3 puntos fundamentales de la reforma, creo que puede avanzarse mucho. Hicimos en el propio Congreso otras propuestas dirigidas a limitar los excesos que tiene fundamentalmente la Suprema Corte, porque fíjense que cerró completamente las puertas, ni siquiera, creo que lo único para lo que se puede entrar es para visitas guiadas, pero ya no se puede entrar. Antes se podían estar presentes en las sesiones, ya no se puede, están cerradas a la población en general. Entonces nosotros decimos que deben abrirse las puertas de todo el Poder Judicial a la gente, que deben permitirse audiencias públicas para que quienes, aunque no sean parte de los juicios, estén afectados en esos juicios. Si hay comunidades indígenas, porque eso sucede muy comúnmente, a las que les puede perjudicar una ley que está a discusión en su invalidez en la Corte, pues pueda escucharse a las comunidades indígenas que piensan al respecto para que no se les vaya a perjudicar. Entonces, propusimos varias cosas al respecto. Y propusimos también, porque, y con estos datos voy a concluir, fíjense que encontramos un dato terrible, porque se dice que no es cierto, que la justicia es imparcial, que se atiende a todos, pero no es verdad. Sí hay preferentismos hacia grupos determinados y hacia temas determinados que solamente afectan a la élite mexicana. Nosotros en un rápido rastreo vimos que de cerca de 258,000 tesis, que esa es la forma en la que se conjunta finalmente el trabajo de las sentencias, en las tesis jurisprudenciales que ha habido en nuestro país, de esa enorme cantidad, únicamente 195 se referían al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y solamente 13 al derecho al agua. En cambio, cerca de 2,800, perdón, no es cierto, de 12,800 se referían a temas fiscales, sobre todo de esos para eximir del pago de impuestos. ¿Quién creen ustedes que mete esas demandas? ¿Aquí alguien ha metido demandas para no pagar impuestos? No, ¿verdad? No son las demandas que metemos en general. Cuando alguien acude a un juez es por un problema grande, mayor, no para no pagar impuestos en general. ¿Quiénes no quieren pagar impuestos en nuestro país? Hay unos que no quieren pagar impuestos, no todos los ricos, pero sí hay unos que se resisten a pagar impuestos y la primera forma en que lo combaten es ir a meter demandas. El grueso de los criterios de las tesis de la Corte tienen que ver con temas fiscales, por eso. Y otros puntos también tienen que ver con libre mercado, tienen que ver también con derechos de autor, tienen que ver con temas que se refieren fundamentalmente a los temas corporativos, a los temas de interés económico, no a los temas sociales. No nos ha servido la Suprema Corte y el Poder Judicial para defender los derechos cotidianos de las personas. De repente ayuda y ha tenido la sensibilidad de tener criterios respecto de algunos temas sobre las pensiones o algunos temas sobre la familia, pero son chiquitos, son minúsculos frente a los grandes problemas cotidianos de la gente. No ha ayudado a que se ejerzan en nuestro país los derechos sociales, educación, salud, vivienda, trabajo. No ha ayudado a que se ejerzan como derechos universales el derecho también a la seguridad social. Entonces tenemos ahí una tarea grande. No queremos un poder judicial que sirva solo a unos cuantos. No queremos un poder judicial que discrimine a la gente, que la trate mal. Un poder judicial
que en sus resoluciones no le entendamos nada. No queremos un poder judicial lejanísimo de nuestra realidad. No queremos un poder judicial con jueces, magistrados y ministros que nadie conozca. Al contrario, necesitamos un poder judicial que se encuentre preocupado, que tenga conciencia social, que mire la realidad cotidiana, que se comprometa con el interés público y con el disfrute de los bienes nacionales, de los bienes comunes, de las calles, de los recursos naturales que sean para todos. Queremos un poder judicial que nos sirva a la sociedad mexicana. No queremos un poder judicial que tenga ídolos que podamos mirar desde lejos, en el mejor de los casos, si eso hubiera ocurrido. Queremos un poder judicial con servidores y servidoras públicas que puedan funcionar sin prepotencia, con humildad y con mucho contacto y ganas de servir a la gente. Ese es el poder judicial para el que estamos trabajando y el que visualizamos en esta reforma que empezaría a generar condiciones para un nuevo poder judicial transformado. Muchísimas gracias, amigas y amigos.